En la compañía de Rafa Desco, él es el presidente del CEL, es también profesor, pero sobre todo, Rafa, eres un hombre de teatro. Teatro escolar. De teatro escolar, bueno, evidentemente, y de todo tipo de teatro. Me encantan las artes escénicas. La verdad es que estoy muy contento. El año pasado llevamos a cabo en el colegio un proyecto de cine, porque el proyecto escolar giraba en torno a luces, cámara, acción, helios de cine. Ese fue el proyecto y a raíz del proyecto los alumnos de quinto hicimos un trabajo de emprendedorismo, ¿no? Se trataba de hacer 3 películas en las cuales una tuviera que ver con la animación, otra tuviera que ver con el largometraje y otra con el corto mudo, ¿no? El cine mudo. Y involucramos al alumnado en diferentes grupos, pero los mismos tenían que llevar a cabo la producción, la grabación, el guión, o sea, los diferentes oficios que la cinematografía aporta, ¿no? Y la verdad es que se llevó a cabo un trabajo impresionante, que el resultado lo hemos presentado, los 3 trabajos se presentaron a la MICE este año, a la MICE 2019, y los 3 han sido seleccionados por su calidad. Además, este año hemos participado en la elaboración de un book trailer de Charlie y la fábrica de chocolate también, pero con los alumnos de sexto. Y la verdad que también ha sido seleccionado, o sea que este año en la MICE hemos presentado 4 trabajos y los 4 han sido seleccionados. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se publicó el palmarés de la MICE de este año, pues en la franja de primaria hasta 12 años en Valencia, pues habíamos sido premiados con el trabajo Uns estranys visitants del alumnado de quinto del año pasado, ¿no? Y claro, eso fue pues una satisfacción enorme, tanto al alumnado como a mí, como al Colegio Helios que representamos. Y nada, este sábado iremos a recoger el premio a Sahagún, que será el acto de clausura, pero claro, yo tengo que felicitar también al Ayuntamiento de La Eliana, en concreto a la concejal de Educación, a Eva, que gracias a ella hemos acercado el cine a las aulas mediante la MICE, porque La Eliana es sede de MICE también, es el 3er año, y los alumnos acuden al auditorio de La Eliana a ver cortos, y también alrededor de esta MICE, que son prácticamente 2 semanas, se organizan actos, eventos, charlas, mesas redondas y talleres, ¿no? Y también hemos participado en un taller de producción cinematográfica, que también ayer se presentó en Bonrepòs y Mirambell. Se presentaron 5 producciones propias y entre ellas nosotros también con los alumnos de primero de bachiller y cuarto de secundaria, y ayer se hizo la presentación. También a esto hay que sumarle pues un trabajo, un reto a nivel personal mío también, de innovación educativa, en el cual en directo, el día 12, que fue nuestro día grande en La Eliana, pues se doblaba una película al valenciano, ¿no? Una película, Halka, de una producción hindú, en los cuales los actores eran hindúes, ¿no? Hablaban en hindú, y estaba subtitulada al inglés, ¿no? Y los 21 alumnos, desde primero de ESO hasta primero de bachiller, que trabajaron conmigo durante 2 meses, hicieron un trabajo excepcional, controlando el tempo, controlando la interpretación, la entrada-salida. Bueno, fue un trabajo muy interesante, 21 alumnos en directo, doblando al valenciano la película, que duraba 1 hora 40 minutos, y tuvimos el privilegio de tener aquí ese día al productor de la película, que vino junto con Josep Albiol, que es el director de la MICE, y claro, se quedaron fascinados, como nos quedamos todos los presentes, y el primero yo, porque vi un resultado, que un trabajo, un esfuerzo. Los alumnos tienen sus horas de clase, tienen sus exámenes, tienen todo, pero cuando ponen empeño, ilusión y esfuerzo y tesón por hacer algo, pues se dieron cuenta que esto era posible, ¿no? Hacer realidad ese eslogan que dice la MICE, cap al setè somni. La verdad es que para nosotros el Colegio Helios este año ha sido como un sueño, porque hemos alcanzado muchos objetivos que están dentro de nuestros planes de estudios. Pues nuestras más sinceras felicitaciones por ese premio, por ese reconocimiento a ese trabajo que hacéis todos, profesores, alumnos, junto con todas las personas que implican estas artes, porque estamos hablando de artes escénicas, al fin y al cabo, de cine, de teatro, de doblaje. Todo tiene relación, la verdad es que sí. Todo lo que sea creativo, todo lo que sea formar al alumno íntegramente, es positivo, y creo que lo es. Pues nada, reitero estas felicitaciones, y a por la próxima el año que viene. Cap al vuitè somni. Molt bé, gràcies.